Fin del SACH, el AUCA, el Libertador y algún otro que se me escapa, que son 5 importantes, donde hay que invertir con calidad, con tecnología nueva, para recuperar la mayor cantidad de petróleo y ver si no son indispensables los otros campos para proteger la verdadera riqueza que es la biodiversidad. Y ahí aflora el campo ITT, Ixpingo Tambococha Tiputini, en el Parque Natural Yasuni, que tiene que ser protegido a como dé lugar. Ese es mi criterio. Y ahí estamos viendo que uno es la demanda del gobierno, la presión del gobierno, y otros son las señales internacionales. ¿Qué tan serias son esas señales internacionales? La alemana concreta. La alemana, ¿qué es lo que dice? Le dice al gobierno del presidente Correa, postergue 3 meses más la fecha tope para ver si conseguimos recursos en ese lapso. La fecha tope es octubre, le dice, terminemos el año. Yo creería que se requiere un poco más de tiempo, además. Pero eso es lo de menos. Lo que están diciendo sí nos interesa. Tomemos en consideración esta decisión. Y el segundo punto, al gobierno de su país le dice, comprométase. El Parlamento está de acuerdo, comprométase. Tercer punto, ampliemos la convocatoria. Convoquemos a todos los países de la Unión Europea, lo cual es importantísimo. Un tercer punto dice, esta es una forma concreta de resolver los problemas del calentamiento global. Apoyemos esta iniciativa. Entonces, hay una serie de señales claras y precisas del Parlamento alemán que dice, este es un proyecto bueno, claro. Desde la lógica del gobierno, algunos funcionarios del gobierno dicen, está bonito, suena bonito, pero no hay un solo dólar, no hay dinero para eso. No, los dólares vendrán después. Primero hay que asegurar una batalla en términos conceptuales, que se reconozca la validez del proyecto. Luego hay que aterrizar la propuesta, y en eso sí ha faltado mucho, en una visión pragmática de cómo se va a recoger el dinero, cómo se va a constituir el fondo, quién va a administrar el fondo, qué garantías damos a las personas o a las entidades o países que ponen el dinero en ese fondo. Todo eso ha estado faltando. Y luego, claro, el gobierno ecuatoriano también tiene que dar algunas señales claras. Yo diría que son varios niveles donde se está desarrollando esta propuesta del ITT. Una que es muy importante y donde debemos ganarla todas, es la internacional. Si conseguimos un respaldo internacional vigoroso y fuerte, yo creo que el gobierno ecuatoriano no tendrá más remedio que aceptar esa propuesta, porque sería ir en contra de una corriente universal, corriente internacional que puede ser vigorosa y puede ser transformadora. En segundo lugar, el gobierno ecuatoriano, y ahí sí creo que va a tener que hacer un mayor esfuerzo el presidente Correa, es definir la Secretaría Técnica. Hay como que ha habido una cierta de divorcio, una falta de coordinación, no ha habido un adecuado empate entre los distintos miembros de esa comisión. No quiero entrar en mayores detalles, pero como que ha faltado ahí un poco más de eficiencia y un poco más de coordinación hacia afuera y hacia adentro. Y en tercer lugar, las señales también deberían venir desde nuestra sociedad, porque uno es a nivel internacional, otro es lo que realiza el gobierno, que tiene mucha tarea por cumplir. No se ha hecho todo lo suficiente, yo creo que se debe avanzar mucho más, pero hay que reconocer al presidente Correa liderando esta iniciativa a nivel internacional. Y lo que está todavía faltando más es a nivel nacional. Como que nos falta convencernos que esta es una propuesta ganadora, que sí podemos, que sí se puede, como que nos falta eso, y quizás eso lo logremos cuando hay una mayor influencia internacional. Todavía hay esa visión, digo, socialmente en el Ecuador, como que es una visión muy romántica, ¿no? Está bien para el libro, pero no está bien para la práctica. Bueno, es que nos hemos convencido, y esta es parte de la tragedia nacional, que solo extrayendo recursos naturales en abundancia vamos a resolver nuestros problemas. Y esa ha sido la historia de la República. Décadas, desde fines del siglo XIX, cuando nos integramos al mercado mundial, como productores y exportadores de cacao. Antes ya estábamos de alguna manera también integrados, pero fundamentalmente desde fines del siglo XIX con el cacao. Luego viene la grave crisis cacautera, 1920, de la cual surgimos recién en 1948 con el banano. Hay una época, una buena época, donde hay una etapa de cierta bonanza, la Segunda Guerra Mundial y principios, la Segunda Guerra Mundial particularmente, cuando el Ecuador incluso vende sombreros de paja toquilla a las tropas norteamericanas en el Pacífico. También vendimos para la construcción del Canal de Panamá antes sombreros de paja toquilla, los famosos Panama Hats, que son sombreros de Montecristi o sombreros de la Suay o del Cañar. Una etapa de enorme inestabilidad política de la cual salimos en el 48 exportando banano. Con se los cae 3 periodos seguidos de estabilidad, sin golpes. Claro. Galo Plaza, Velasco Ibarra y Camilo Ponce. Llega Velasco Ibarra ya en la crisis bananera y él no dura y viene una etapa dictatorial. ¿Ya? Y luego tenemos todo lo que significó la época de la bonanza petrolera. ¿Ya? Hemos tenido épocas de bonanza, pero no épocas de desarrollo.
Hemos apostado a la renta de la naturaleza. Hemos sido un país producto, país cacautero, país bananero, país camaronero, país petrolero, país floricultor, país cafetalero. Y hemos exportado productos. Nosotros tenemos un país que huele a productos. Nuestra historia económica está atada a los productos, pero no hemos tenido un país que logre desarrollarse en base al esfuerzo de su gente, a la creatividad, al ingenio, a ponerle valor agregado a esos productos. Ahora, en cambio, le podrías explicar a la gente que mira esto como un discurso muy romántico, lo que podría pasar si le entramos a la explotación petrolera en el Yasuní. Bueno, si le entramos a la explotación petrolera en el Yasuní, podríamos tener un incremento del ingreso de divisas, eso es indiscutible. Ahí hay cerca de 920.000 millones de barriles de 920, eso, 1.000 millones de barriles, no son, ya estaba exagerando, 1.000 millones de barriles de reservas, un poquito menos, ¿ya? Y yo creo que es una cantidad importante, representa la cuarta parte de las reservas que tiene el Ecuador, 4.000 millones de barriles. ¿Y de qué crudo? ¿De cuántos y un grados crudo API? pesado, un pesado. crudo inferior a 15 grados API, de 14 a 15 grados API, que tiene que ser procesado, no puede ser transportado directamente hasta el puerto, hay que mejorarlo, entonces se requerirán cuantiosas inversiones en términos de exploración, porque si se quiere generar el menor impacto posible en esa región hay que invertir muchísimo dinero. Luego ese crudo tiene que ser llevado a un sitio de tratamiento que sería seguramente Shushufindi, una planta para el mejoramiento del crudo. Eso da lugar a que el crudo pueda llegar a 30 grados API, pero hay que utilizar todos los desechos de esos, habría que tener una gran planta de generación de electricidad y ese crudo se lo llevaría a la costa ecuatoriana, sea para procesarlo en el Ecuador, en lo que podría ser la refinería de Manabí del Pacífico, o venderlo como materia prima. ¿Pero qué significa abrir trochas, abrir carreteras? Nosotros ya sabemos lo que eso significó en el nororiente de la Amazonía. Con las trochas y con las carreteras llega la colonización, llega la ampliación de la frontera agrícola, muchas veces y lamentablemente la mayoría de veces, con monocultivos, palma africana para mencionar uno, y otro tipo de actividades que no están a tono con los ritmos de la naturaleza. Volvemos a lo que hablábamos al principio, ¿ya? Para obtener una mayor rentabilidad hay que invertir y hay que afectar y hay que romper los círculos de la naturaleza. Es muy rápido para sacar dinero, pero es demasiado rápido para sostener la naturaleza. Y ahí tendríamos problemas graves en la Amazonía, porque en esa región lo que más existe es vida, ¿ya? Estamos hablando de una de las últimas reservas. ¿Cuántas hectáreas? 1 millón de hectáreas. ¿Ya? 1 millón de hectáreas. Estamos hablando de las últimas reservas del Pleistoceno, ¿ya? Cuando hubo la gran glaciación en los casquetes en el Polar Norte y en el Polar Sur, se cerró la vida, se concentró la vida en el centro de la Tierra. Y aquí hubo entonces una continuidad del ciclo de vida de muchísimas especies. No es una casualidad que justamente en el Yasuní, en una sola hectárea del Yasuní, exista un mayor número de especies de árboles nativos que todas las que existen en los Estados Unidos y Canadá juntos. En una sola hectárea hay un mayor número de especies de árboles nativos. En un solo árbol del Yasuní uno puede encontrar un mayor número de especies de escarabajos nativos que lo que existe en toda Europa, ¿ya? Entonces estamos hablando de una gran riqueza, una gran diversidad. Estamos ocupando los primeros puestos de biodiversidad en muchas especies animales, sean pájaros, sean monos, sean reptiles, sean mariposas. Lo que hay es mucha vida ahí. Y esa vida, lo que podría ofrecer al ser humano, este rato es todavía desconocido. Ahí pueden estar las soluciones a grandes enfermedades, el tema del cáncer, el tema del SIDA, de cómo se puede sostener la vida en otras regiones que han sido devastadas por el ser humano. Ahí podemos volver a recrear la naturaleza en otras partes. Y hay seres humanos, y ahí hay seres humanos. Ahí viven pueblos no contactados o en aislamiento voluntario, como los Tagaeri, los Taromenane. Yo siempre creo que puede haber otros más, como los Doña Menane, porque están muy cerca en el lado del Perú, y como la frontera no existe como tal, tienen que pasarse de un lado al otro. Entonces vamos a tener que pensar mucho antes de dar la orden de explotar el petróleo en esa región. Una región en la que además se ve, porque uno cuando va allá ve, no es cuestión de que uno se imagina, surgir las nubes, afloran como millones de fogatas de los campesinos, así por millones de nubes que están aflorando. Esas nubes luego, con el efecto de los vientos alisios y de la rotación de la Tierra, se trasladan
hacia la región andina y se precipitan en forma de lluvias. Esas lluvias luego nos van a hacer falta acá si terminamos por destrozar la Amazonía. Tenemos informaciones ya de más de 20 años de mediciones de que la cantidad de precipitaciones en la cuenca del río Paute, por ejemplo, han disminuido notablemente. Hay una caída permanente. Tiene que ver con la deforestación de la cuenca del río Paute y también con la deforestación en la Amazonía, porque cada vez llegan menos lluvias, menos nubes que provocan las lluvias en esa región. Hay que ver la integridad